Hermanos y hermanas, espero que estén bien. Ahí les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a estar en esta mañana estudiando nuevamente la carta de Tito. Sean bienvenidos a las personas nuevas que nos visitan por primera vez. Ahí que sea un lindo tiempo donde podamos recibir de la palabra del Señor. Así que, así como estamos puestos de pie, oremos al Señor para que sea el Señor bendiciendo este tiempo, ¿sí? Oremos. Gracias, Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por esta mañana, Señor. Te pedimos, Señor, que en este tiempo tu palabra sea expuesta con fidelidad, Padre, y que nuestros corazones estén atentos y dispuestos a poder escucharla, Señor. Realmente sabemos y debemos entender, Señor, que tu palabra es lo suficiente para nuestras vidas, Señor. Padre, ¿cómo puede vivir un hijo de Dios sin tu palabra, Padre? Ayúdanos a entender y comprender, Señor, cómo tu palabra es eficaz para nuestras vidas, para comprenderla, entenderla, Señor. Padre, oramos, Señor, para que en este tiempo tú hables también a la misma vez a nuestros corazones, a nuestras vidas, Señor, para poder entender tu verdad, Señor. Porque como hijos tuyos, Señor, debemos obedecerte a ti, Señor. ¿Y de qué manera? Si no es estudiando tu palabra, Señor. Por eso la necesitamos, la anhelamos y la debemos comprender, Señor. Padre, oramos para que en este tiempo seas tú usándome, Señor, como un instrumento tuyo, Señor, para traer tu verdad, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo y oramos agradecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pueden tomar asiento. Bien, hermanos, como estamos ahí estudiando la carta de Tito, estamos viendo aspectos muy importantes en cuanto a la vida de Tito, de Pablo y también del lugar donde él estaba, ¿no? Entonces, damos por sentado de que Tito estaba ahí en la isla de Creta y Tito tenía una tarea muy importante. Más bien, eran dos tareas muy importantes. Era establecer ancianos y corregir lo deficiente. Dos cosas muy importantes para que una iglesia sea considerada una iglesia sana, ¿no? Entonces, vamos a seguir estudiando de la misma manera. Ahí vimos que el contexto por el cual estaba pasando Tito era sumamente complicado. Había muchas personas que no querían escuchar la verdad de Dios. Había muchas personas que se levantaban falsos maestros para enseñar otras mentiras en cuanto a la verdad de Dios. Entonces Tito lo que va a hacer es desmentir todo eso. Lo que tiene que hacer es desmentir todo eso y poner en tela de juicio la verdad de Dios, la palabra de Dios, porque eso es lo único que va a transformar la vida de estas personas. Tito entendía muy bien que esa era su tarea. Para eso le había dejado Pablo a Tito ahí en Creta, para poder corregir lo deficiente y establecer ancianos, hombres bíblicamente calificados que anhelen y busquen la verdad de Dios. Porque es eso lo que la iglesia necesita, la palabra de Dios. Es eso lo que la iglesia necesita. Entonces eso es lo que Tito entendía muy bien. Y por eso vas a ver en el primer párrafo, estudiamos el anterior domingo, que tenía que ver que una iglesia sana reconoce la autoridad apostólica. Y cuando hablamos de una autoridad apostólica, tiene que ver en este tiempo con la palabra de Dios. O sea, Pablo era un apóstol del Señor Jesucristo y a la misma vez era un siervo. Y este hombre encarga a Tito para que Tito vaya a la isla de Creta y comience a obrar en la vida de esta iglesia, en corregir todo lo deficiente que estaba en la iglesia y establecer ancianos, porque esa es la manera en la cual se mantiene una iglesia sana. Entonces, Tito venía con esa autoridad y ahora va a mencionar cuáles son estas dos tareas muy importantes. Por eso en esta mañana vamos a ver la necesidad de establecer ancianos y cómo nombrarlos. Por eso vamos a observar dos principios bíblicos para el establecimiento de ancianos bíblicamente calificados. El tema de esta mañana es: una iglesia sana es afirmada por el liderazgo de hombres aprobados por Dios. Una iglesia sana es afirmada por el liderazgo de hombres aprobados por Dios. En primer lugar, el principio bíblico para la instauración de la pluralidad de ancianos. O sea, muchos ancianos, varios ancianos. Y aquí vamos a ver el propósito, el mandato, la necesidad de afirmar las iglesias. Y fíjate ahí en el versículo 5 del capítulo 1 de Tito: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Y mira lo que dice: por esta causa te dejé en Creta. Lo que está diciendo es que en un momento Pablo estaba junto a Tito
ahí en la isla de Creta, pero lo que hizo Pablo es salir. Tuvo que salir a otra tarea y dejó a cargo a otra persona, y esta persona es Tito. Dejó ahí a Tito para que haga una tarea o completara la tarea que estaba incompleta todavía. Entonces Tito era el encargado, era el representante ahí de Pablo para corregir lo deficiente y establecer ancianos. Y mira lo que dice: por esta causa, por esta razón, por este propósito, yo te dejé, yo te mandé con una tarea, te quedaste acá en la isla de Creta para hacer esto. ¿Y cuál es la primera cosa? Para que corrigieses lo deficiente. Esa es la primera razón por la cual Tito fue dejado ahí en la isla de Creta, y es para corregir lo deficiente. Y esta palabra corregir lo deficiente es poner en orden algo desordenado. Corregir en el sentido de todo lo que está defectuoso, hay que corregirlo, todo lo deficiente. Entonces, la tarea de Tito no era añadir cosas o más cosas, sino era hacer la tarea que Pablo mismo ya había hecho, y él tenía que seguir acorde a esa misma tarea y completar esa tarea incompleta que estaba todavía. Pablo ya había dejado varios principios dentro de la iglesia, pero la iglesia los estaba sacando, la iglesia no los estaba obedeciendo. Entonces había un desorden bíblico, había un desorden dentro de la iglesia, y por eso la necesidad de que la iglesia debería ser corregida. Hermanos, es así. La iglesia debe ser corregida, nosotros debemos ser corregidos por medio de la verdad de Dios. Por eso es la tarea, es eso lo que Tito debía hacer, corregir lo deficiente. Y esta palabra deficiente tiene que ver con la insuficiencia de algo que es sumamente certero. Cuando miras la carta de Santiago, capítulo 1, versículos 4 al 5, vas a darte cuenta que la audiencia o la gente les hacía falta la sabiduría que provenía de Dios, y esa sabiduría solamente la conseguimos por medio de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, cuando nosotros nos acercamos a la reunión dominical, lo que hacemos es instaurarnos conforme a lo que dice la palabra de Dios. Si bien en las Escrituras no vas a ver algo establecido, el culto debe hacerse así, acá o acá, pero hay varios principios por los cuales tú sí puedes seguir un orden. Pero tristemente hay mucho desorden bíblico en muchas iglesias. Hay muchas iglesias que no leen ni estudian la palabra de Dios, y es por eso es que hay un desorden bíblico. Es por eso que muchas de las veces lo hacemos simplemente por religiosidad. Cuando miras en Isaías capítulo 1, vas a darte cuenta que el profeta Isaías le dice a la audiencia de Israel: ustedes no conocen al Dios verdadero, porque ustedes están ofreciendo sacrificios, sí. Si bien Dios en Levítico había demandado que se hagan sacrificios, pero Él está diciendo, lo que Dios está viendo es su corazón, no las cosas que están haciendo. Y sabes, ellos ofrecían sacrificios gordos, lindos, bonitos, y eso era bueno. Pero Dios dice, para mí eso es abominación y es aborrecible. ¿Sabes por qué? Porque el pueblo lo hacía simplemente por religiosidad. Era algo religioso. Y muchas de las veces nos acercamos a la iglesia simplemente por eso, por religiosidad. Porque mis papás iban, porque mis abuelos iban, solamente por eso. Y muchas de las veces pasa eso. Pero eso pasa porque no conocemos bien la palabra de Dios. Hay una deficiencia en la palabra de Dios. Hermanos, nosotros necesitamos cada día de la palabra de Dios. Si no, vamos a estar en desorden toda la vida. No vamos a entender qué es lo que Dios quiere de nuestra vida. Vamos a vivir vidas desordenadas, vidas sin un propósito. Y cuando lleguemos un día delante del juicio de Dios, se va a ver todo, la vida desordenada de cada uno de nosotros. Por eso necesitamos estudiar y meditar en la palabra de Dios. No hay otra cosa más importante, hermanos. Para poder corregir lo deficiente, lo que tenía que hacer Tito es eso, predicar la sana doctrina que tiene que ver con la Escritura, la palabra de Dios. Y es eso lo que necesitamos día a día, constantemente. Porque cuando una iglesia no se conforma por la palabra de Dios, ¿sabes qué pasa?
pasa mucha confusión, pasa muchos engaños y sobre todo no causa edificación dentro de la iglesia. Y vienen muchas personas que tristemente vienen a proclamar mentiras, cosas que están equivocadas a la palabra de Dios. Y sabes, esto trae confusión dentro de los hermanos y no permite vivir una vida que a Dios le agrada. Si te fijas ahí en 1 de Timoteo capítulo 1, versículos del 3 en adelante, dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo. 2 Timoteo, 1 Timoteo, acá está. Dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación, que es por fe, así te encargo ahora. ¿Viste? Hay hombres, personas que nos engañan. Hay personas que vienen con falsas doctrinas y debemos tener cuidado, porque esas falsas doctrinas, ¿sabes qué pasa? Nos traen confusión y hace que nosotros vivamos vidas que no van acorde a la palabra de Dios. Y a veces esas mismas predicaciones motivacionales que nos enseñan son esas las que nos enfrían espiritualmente. Por eso, hermanos, la palabra de Dios es la única que va a traer edificación a nuestras vidas. Por eso la necesitamos día a día. Porque la palabra de Dios es la que tiene autoridad. Yo no vengo acá a imponer mi autoridad o decirte soy yo lo que digo esto, sino es Dios por medio de su palabra. Tito debía hacer esto, corregir lo deficiente. Había una deficiencia, un desorden dentro de la iglesia y eso debía ser corregido. Y muchas de las veces pasa en muchas iglesias que hay mucha deficiencia, hay mucho desorden. ¿Por qué? ¿Sabes por qué es? Por la falta de la palabra de Dios. Por la falta de palabra de Dios. Muchas de las veces buscamos otras cosas antes que la palabra de Dios. Buscamos el entretenimiento, buscamos la distracción, buscamos otras cosas que no es la palabra de Dios. Hermanos, no hay otra cosa más importante en este mundo que la palabra de Dios. Y en la iglesia no hay otra cosa más importante en el mundo que pueda venir que algo que proviene de la palabra de Dios. La palabra de Dios es sumamente importante, hermanos. Y es eso lo que en esta mañana debemos recordar. Porque es eso lo que Tito debía recordar. La palabra de Dios era importante. Y él sabía que no venía con su pensamiento, con su autoridad, sino venía con la autoridad de Dios, por medio de su palabra. Decir, es esta forma como Dios quiere que se conduzca la iglesia. Por eso necesitamos el establecimiento de hombres bíblicamente calificados. Por eso dice, y que establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Y esta palabra establecer tiene que ver con colocar, poner ahí a ancianos, hombres que sean bíblicamente calificados. Y estos ancianos no tienen que ver con hombres de edad, hombres con canas o con arrugas, sino tiene que ver con alguien, con un hombre maduro espiritualmente. Tiene que ver con un hombre que se evidencia en su vida, que está buscando una vida de piedad, una vida de fidelidad a la palabra de Dios. Tiene que ver con esa clase de hombres. Hermanos, debemos despertar, porque Dios ha encargado a los hombres para poder direccionar la vida de la iglesia. Todos nosotros, Dios nos ha dado una tarea y tiene que ver con este orden. Dios ha dejado un orden claro y establecido. Y debemos ir acorde a ese orden. Pero tristemente hay muchos hombres que no despertamos. Muchos hombres que literalmente no prestamos atención a estas características. Hombres que ni siquiera luchamos con nuestros pecados. Cuando Dios ya nos ha dejado una gran tarea. Que pongamos en la iglesia la palabra de Dios. El tiempo que sea necesario de la palabra de Dios para poder seguir creciendo. Y cada uno de nosotros, el Señor nos ha dado una tarea como hombres, porque tiene que ver con un orden bíblico. Dios es un Dios de orden, no es un Dios de desorden. Dios ha dejado un orden bíblico para la iglesia.
Hombres, necesitamos despertar. Dios nos ha dado una tarea muy importante. Mira, te pongo un ejemplo. En Génesis capítulo 2, capítulo 3, desde el inicio, cuando miras la instauración de Adán y Eva, ¿a quién le dejó la tarea de sojuzgar y labrar la tierra? A Adán, un hombre. Porque Dios le capacitó para que él sea el guía y la esposa es la ayuda idónea. ¿Sabes? Cuando la esposa tomó el liderazgo, ¿qué pasó? Fue engañada por la serpiente y después llevó al hombre. La mujer tiene un rol muy lindo y muy hermoso de ayuda idónea a sus parejas, criar a sus hijos. Pero hay un orden bíblico y los hombres, Dios les ha dado un orden para ser liderar. Por eso necesitamos despertar. Hay un orden bíblico para la instauración de su iglesia. Hay un orden. Y así como el ejemplo que te pongo de Adán y Eva, hay muchos ejemplos que te puedo poner en las Escrituras. Pero por eso necesitamos estudiar la palabra de Dios. Pero esto no tiene que ver, porque muchas de las veces dicen, no, pero eso es inferioridad. No es inferioridad. Eso es lo que la sociedad transmite. O eso es lo que el mundo transmite. El sistema de este mundo transmite eso. Y eso está mal. El feminismo y muchas cosas de esas, ¿no? Dios ha dejado un orden. Y cada persona que vaya acorde a ese orden es feliz, es contento. Mira, sabemos que está el Espíritu Santo, Jesucristo y Dios. El Espíritu Santo se sujeta al Hijo y el Hijo se sujeta al Padre. Ahora, si se sujeta el uno al otro, ¿uno de ellos es menos Dios? No, los tres son Dios. Pero tiene que ver con el tema de orden. Ambos son precisos para la salvación. El Dios Padre elige, el Hijo es la sustancia para poder ser salvados, Él murió, y el Espíritu Santo es el que obra en la vida de las personas para poder entender el Evangelio. Y viste, un orden bíblico, y se compartan muy bien. Y es la misma forma que debe pasar dentro de las iglesias. Un orden bíblico. Dios ha dejado un orden. Y sabes, ellos se transmiten bien y se comunican bien en este orden bíblico. Pero ninguno es inferior. No es que el Espíritu Santo es inferior al Padre o el Hijo es inferior al Hijo. No, porque los tres son Dios, son mismos. Y es lo mismo acá. Es un privilegio que seas una hija de Dios en tu rol como Dios te demandó. Es un privilegio que seas un hijo de Dios en tu rol como Dios te demandó. Hay roles bíblicos y así hay un montón de cosas que se puede mencionar, pero este es solamente un ejemplo de una de las cosas que debemos como hombres tener en mente, porque necesitamos despertar, hombres bíblicos, hombres de la palabra de Dios. Y estas son las clases de ancianos que necesitamos, ancianos bíblicamente calificados, no cualquier anciano. Este anciano no tiene que ver solamente con el tiempo que está en la iglesia, sino tiene que ver con un hombre que está dispuesto a estudiar la palabra de Dios, a meditar en la palabra de Dios y a obedecer. Porque ahí se va a ver el carácter humilde de este hombre. Porque no tiene que ver con habilidades, tiene que ver con carácter. Un hombre fiel al Señor. Por eso, hombres, necesitamos despertar. De eso se caracteriza la hombría bíblica. Hombres, necesitamos despertar, necesitamos estudiar la palabra de Dios. Y sabes, cuando hay hombres fieles que buscan meditar en la palabra de Dios, va a ser de edificación para su esposa, para sus hijos y para toda la iglesia. ¿Escuchaste? Cuando un hombre comienza a estudiar la palabra de Dios, medita en la palabra de Dios y decide obedecerla, va a ser de edificación para su esposa, para sus hijos y para toda la iglesia. Hermanos, necesitamos orar por esa clase de hombres, formarnos en esa clase de hombres, que tenemos como prioridad la palabra de Dios
necesitamos todos los días de la palabra de Dios. Y mira, dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses los deficientes y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Y mira lo que dice, yo te ordené, yo te mandé para que hagas esto. Y tiene que ver con eso, que establecieses ancianos. Entonces necesitamos de muchos hombres. No solamente es un hombre, sino necesitamos muchos. Y esa es la tarea para cada uno de nosotros. Necesitamos muchos hombres bíblicamente calificados, hombres que decidan vivir la verdad de Dios, hombres fieles, que vivan el cristianismo tal y como al Señor le agrada. Y sabes, estos hombres son determinados o denominados como hombres espirituales, hombres fieles, hombres maduros, hombres victoriosos. Hombres, como dice en Gálatas 6:1, es el tipo de hombres que nosotros podemos acudir por sabiduría no humana, sino sabiduría bíblica. Porque tristemente en las iglesias hay determinado o llamado hombres espirituales que lo que transmiten es experiencias, nada más, pero no la palabra de Dios. Por eso, hombres, necesitamos de la palabra de Dios. Necesitamos de la palabra de Dios. Porque esa es la única manera en que nosotros vamos a poder aconsejar bien, de una manera bíblica. ¿De qué manera pensamos que vamos a poder aconsejar a alguien bíblicamente si no estudiamos la Biblia? Sería imposible, ¿no? Por eso es preciso, hermanos, necesitamos hombres que estudien la palabra de Dios, hombres que hagan la tarea, el rol que Dios les ha demandado. Y tenemos una tarea muy importante como hombres. Necesitamos despertar. Necesitamos abrir los ojos, necesitamos ver la palabra de Dios como lo más importante, porque es esto lo único que va a traer crecimiento en tu vida, no hay otra cosa más. No importa cuántos títulos de universidad tengas, eso no te va a calificar para ser un hombre bíblico como el Señor demanda, eso no importa. Lo que importa es tu fidelidad a Dios por medio del estudio de su palabra. En segundo lugar, el carácter bíblico y aprobado por Dios en el liderazgo de los ancianos. Y ahora vamos a ver los requisitos que están establecidos para los ancianos, aquellos hombres que van a guiar la vida de la iglesia. Y mira lo que dice el versículo 6, el que fuere irreprensible. Esta palabra irreprensible tiene que ver con alguien que no tenga de qué acusarle. No tiene que ver con una persona que no ha pecado, porque eso no existe. El único ser que no ha pecado y estuvo en esta tierra es el Señor Jesucristo. No hay otra persona más. Pero una persona irreprensible tiene que ver con aquella persona que lucha con su pecado. Aquel hombre que le dicen, acá está este hombre fiel, y la gente no le puede acusar. Tiene que ver con eso. Alguien que no tiene acusación, alguien que no se le puede rendir cuentas en el sentido de que no tiene de qué acusarle, que no hay una marca de pecado en su vida. Que yo dijera, mira, este hombre, este es un hombre fiel y este es un hombre al cual nosotros debemos seguir, debemos imitar su vida, su carácter. En esto tiene que ver un hombre irreprensible. Un hombre que no tiene de qué acusarle, no hay nada de qué acusarle. Si bien no es un hombre perfecto, y sabemos muy bien, no hay hombres perfectos, pero sí un hombre que lucha con su pecado. Hay un hombre que está estudiando la palabra de Dios, un hombre, como dijimos el día de ayer en la noche, un hombre que vela por la sabiduría de Dios para actuar en esos momentos difíciles o en esos momentos de pecado. Pide, ruega al Señor para que el Señor le dé esa sabiduría bíblica para poder responder de una manera que a Dios le agrada. Hermanos, necesitamos saber esto para que en el momento de que venga una persona a decir, sí, soy pastor o soy anciano, y otro, mira, aquí están las marcas. Estas son las características bíblicas de un hombre que tenemos que ver. Por eso tiene que ver con esto, un hombre irreprensible, un hombre que va a ser nombrado como un anciano dentro de la iglesia, tiene que ver con esto, un hombre que no está dominado por el pecado no le domina,
No es que en un momento, no es, por ejemplo, la ira, no es que a cada momento le ves airado, enojado, está ahí todo el momento, y como patrón es la ira. Si bien se puede enojar, porque es una persona que peca, ¿no? Pero no es un patrón. Esta persona cuando peca, ora al Señor, se arrepiente, confiesa sus pecados y nuevamente restaura su vida. ¿Se entiende? Una persona irreprensible es una persona que ha pecado y en ese momento que peca, confiesa su pecado, se arrepiente y nuevamente comienza a vivir una vida que le agrada a Dios. Pero no es un patrón en su vida. No es que cada día lo veo así, sino en raras ocasiones, y no es algo que le domina. Tiene que ver con eso, un hombre irreprensible. Alguien que yo digo, sí, ha pecado de esta manera, pero es un hombre que es fiel, un hombre que busca dirigirse acorde a la palabra de Dios. Tiene que ver con esto. Hay un hombre, dijo, llamado MacArthur, en cuanto a este requisito, dice, Pablo no está hablando de perfección sin pecado, sino que declara que los líderes de la Iglesia de Cristo no deben tener ningún defecto pecaminoso en sus vidas que pueda poner en duda la virtud, su rectitud o su piedad y acusarlos. No debe haber nada en sus vidas que los descalifique como modelos de carácter moral y espiritual y seguir como creyentes en su cargo. Entonces tiene que ver con esto. Este requisito tiene que ver con esto. No tiene que ver con un hombre perfecto, con un hombre sin pecado. Tiene que ver con un hombre que tiene una virtud clara, un hombre de rectitud, un hombre de piedad, un hombre que busca ser un modelo. Va a ser un modelo espiritual. Hay otro comentarista, dijo, si ellos cometen faltas menores, deben enmendarle rápidamente mediante la confesión a Dios, la disculpa a las personas perjudicadas y la restitución si corresponde. Tiene que ver con eso. Bien, les leí ahí otro comentario y tiene que ver con esto. Y dice que si estos hombres han cometido faltas, estos hombres son rápidos para la confesión. Son hombres humildes, hombres que buscan la restauración. Y tiene que ver con esto. Entonces, irreprensible, ¿qué es? No es un hombre sin pecado, sino es un hombre que no tiene de qué acusarle. Un hombre fiel, un hombre que lucha y batalla con su pecado. Un hombre que su pecado no lo tiene dominado. Un hombre que es fiel a la palabra de Dios. El segundo requisito tiene que ver con marido de una sola mujer. Marido de una sola mujer. Y esta palabra se refiere a un hombre adulto que tiene una sola esposa. El texto es claro, ¿no? Marido de una sola mujer, que solamente tiene a una mujer como su esposa, no tiene más. No es alguien que haya cometido fornicación, ni alguien que haya cometido adulterio. Porque recordemos, ¿cuál es el estándar que marca la Biblia? Ser irreprensible. Y si esta persona ha cometido adulterio o fornicación, no podría ser el ejemplo para la iglesia, porque tiene algo en que se le puede acusar. Entonces es imposible que una persona que haya pasado por eso sea un anciano de la iglesia, porque va a ser un estándar, va a ser una guía para la iglesia, y una vida así no lo puede ser. En otro lugar, otra de las formas también que se puede ver a un hombre que no es de una sola mujer, es un hombre que está con deseos sexuales hacia otras personas o otra mujer. Y esto es un carácter impuro. Por ejemplo, ahí en Mateo 5:28 te va a decir que todo aquel que mira a una mujer con deseo ya ha cometido adulterio en ella, en su corazón. Entonces, un hombre marido de una sola mujer es una persona, como una vez me dijeron, es como Adán y Eva, es la única Eva en su mundo. Es un hombre fiel a su esposa. Es un hombre que batalla contra los deseos sexuales, porque si una persona simplemente con el deseo, como dice la palabra de Dios, es como si ya lo haya cometido moralmente. No hace falta llegar al acto físico, sino simplemente con los deseos está mostrando que esta persona no es marido de una sola mujer. ¿Viste? Porque ese es el estándar de Dios. Esta es la santidad de Dios.
y un hombre que va a ser irreprensible, un hombre que va a ser para imitar, no es esta clase de hombres. Por eso necesitamos integridad y necesitamos orar por esa clase de hombres. Tal vez esto no lo sabías. Tal vez esto no lo sabías, de que por los deseos también el pecado abunda. Pero ahora ya lo sabes y por eso necesitas cuidarte. Entonces, un esposo lujurioso, aunque no haya cometido un adulterio físico, comete un adulterio moral al tener deseos sexuales por mujeres que no son su esposa. No es un hombre de una sola mujer. Por eso un anciano que va a ser de reputación intachable no tiene esta clase de deseos. Es un hombre que lucha, batalla con su pecado y mira a su esposa con devoción. Y es la única mujer, como Adán miró a Eva, la única mujer en el mundo. Y tiene que ver con eso. Entonces un hombre, un anciano bíblicamente calificado, no es un hombre que ha andado en fornicación, en adulterio, en divorcio, en un nuevo casamiento, amantes y todas esas actitudes. Porque, ¿sabes? Si una persona se levanta como un anciano con todas estas cosas, lo que hace es manchar la reputación de Cristo y la de su iglesia. Porque esto es muy importante, hermanos. Es muy importante y por eso necesitamos batallar contra nuestros pecados. Aquellas personas que se manchan moralmente por esto están siendo de mala reputación para Cristo y su iglesia. Por eso, hermanos, necesitamos eso. Necesitamos luchar y batallar con nuestros pecados para que no sea el pecado lo que abunde en nuestros corazones. Ahora existe la pregunta, ¿pero un soltero puede ser un anciano de una iglesia o un pastor? Y la respuesta es sí. La respuesta es sí. Porque como les dije, el mandato es marido de una sola mujer. Perdón, que sea una sola mujer, no el término de marido. Por lo tanto, un soltero que es de testimonio, un soltero fiel a la palabra de Dios, puede ser un anciano y un pastor dentro de la iglesia. Pero obviamente, cuando este hombre se case, tiene que tener en cuenta todos estos requisitos que va a marcar más adelante. Pero sí, un soltero puede ser un anciano, un pastor sí, porque las palabras en el original, el mandato es una sola mujer y no marido. Entonces tiene que ver con eso. Por eso es muy importante estudiar las palabras, porque si no, sacamos textos fuera de contexto. Entonces tiene que ver con esto. Pero esta persona cuando se case tiene que tener en cuenta todas estas características y estos requisitos que va a mencionar. Y mira cómo continúa. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Y con esto termino. Dice, y que tenga hijos creyentes. Ahora, existe una incógnita. ¿Cómo puede pasar eso? O sea, ¿los padres pueden dar la salvación? No. Esta palabra creyentes, en el original, tiene que ver con hombres fieles, hijos fieles. Tiene que ver con eso. Que tenga hijos fieles, hijos en sujeción, tiene que ver con esa palabra. Hijos obedientes a los mandatos e instrucciones de sus padres. ¿Se entiende? Esta palabra creyentes tiene que ver con hombres, con hijos fieles, hijos obedientes a la autoridad de los padres. Tiene que ver con eso. Y mira lo que dice. El hecho de que estos hombres sean fieles tiene que ser con hombres, con hijos que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Y esta palabra disolución tiene que ver con una palabra de desorden, algo desordenado, a un hijo que no hace caso, tiene que ver con eso. Un hijo que camina por malos pasos, tiene que ver con eso. Por ejemplo, cuando un hijo está con el exceso de alcohol, tiene que ver con eso. Una persona que ha abandonado el comportamiento prudente o bueno, tiene que ver con esto. Una persona que ha dejado de andar en una acción buena, una acción que en cierta manera es algo bueno delante de la sociedad, ¿no? Tiene que ver con eso, porque el padre no puede dar la salvación, pero sí puede tener hijos obedientes. Tiene que ver con eso, tener hijos obedientes.
Y por eso va a especificarte más, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Y esta palabra rebeldía tiene que ver con alguien que no acepta la autoridad. O sea, un hombre, un hijo que no hace caso a sus padres. Eso es lo que está diciendo. Entonces, un hombre que va a tomar el cargo de anciano o de pastor dentro de la iglesia no puede ser un hombre que tenga a sus hijos, que no tenga a sus hijos bajo sujeción. Ojo, la sujeción no tiene que ver con, ay, yo soy el bravo y comienzo a dar órdenes, sino la sujeción tiene que ver con un servicio, entrega de predicación de la palabra de Dios a sus hijos, y esa es la marca de autoridad. Esa es la marca de autoridad, el servicio. Este hombre es de ejemplo para su familia, y esa es la forma en la cual marca su autoridad, cuando una persona se mantiene en servicio. Entonces, de eso se trata la sujeción. No es el hombre siendo bravo, un bravucón, se hace lo que yo quiero, sino es un hombre que sirve y por medio de ese servicio se gana el respeto de su familia, de su esposa, de sus hijos. Y ahí se radica la sujeción, la autoridad, cuando una persona marca el respeto, ¿no? Entonces, dijo un hombre, para averiguar si un hombre está capacitado para el liderazgo de la iglesia, observe primero la influencia de sus propios hijos. Si quiere saber si es capaz de guiar a los no creyentes a la fe en Cristo y ayudarlos a crecer en obediencia y santidad, simplemente examina la eficacia de sus esfuerzos en sus propios hijos. En 1 de Timoteo, capítulo 3, versículos 4 al 5, y termino con esto, dice, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción en toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Hermanos, más que nada los hombres, si no estamos gobernando bien nuestra casa, ¿cómo pensamos guiar a la iglesia de Dios? Por eso es muy importante. Y sabes, todo esto se va a dar, como lo dije al principio, cuando tú estudies la palabra de Dios, porque cuando tú estudias la palabra de Dios, eso va a ser de bendición para tu esposa, para tus hijos y para toda la iglesia. Hermanos, la palabra de Dios es clara, es específica, y este es el carácter bíblico que tiene que tener un hombre. Un hombre irreprensible es un hombre que no tiene de qué acusarlo. Un hombre irreprensible es un hombre marido de una sola mujer. Es un hombre que vela solamente por su esposa, que es fiel a su esposa. Es un hombre que tiene a sus hijos bajo sujeción, que tiene a sus hijos bajo sujeción, bajo su autoridad. Y nuevamente, la autoridad no es ser el bravo y decir como Potifar, hacer las cosas que yo digo, sino se gana la autoridad por medio de la palabra de Dios y por medio del servicio. Necesitamos esa clase de hombres y por eso necesitamos orar. Por eso es que nosotros necesitamos estudiar la palabra de Dios. Los hombres y también las mujeres. Dios les ha dado un rol bastante lindo y hermoso, porque tiene que ver con un orden. Cuando hay un desorden, Dios, o cuando hay un desorden, no se ve nada lindo, ¿no? Cuando está tu cuarto sucio, ¿está lindo? No. Cuando está ordenado, sí. Y es la misma forma que se ve en nuestras vidas y en la vida de la iglesia. Cuando hay un orden bíblico. Un orden bíblico. Por eso, hermanos, necesitamos despertar. Hombres, necesitamos despertar. Hombres bíblicamente calificados. Es lo que el Señor determina para una iglesia sana. Debemos afirmar, hombres. Y es por eso que necesitamos orar. Termino con esto. Hermanos, necesitamos orar para que el Señor levante este tipo de hombres. La pregunta es, ¿estás orando o te comprometes a orar para que el Señor levante hombres que demuestren una vida de integridad delante de Dios y se estiren por obedecer a su palabra? La segunda,
Hermanos, estos requisitos que presenta Pablo no solamente describe a un anciano que debe ser establecido en la iglesia, sino que también tiene que ver con nosotros, las marcas de un verdadero hijo de Dios. La pregunta es, ¿somos irreprensibles? Si hablan de mí, ¿dirían que soy una persona que se conduce acorde a la palabra de Dios? Así como los misioneros en Tercera de Juan hablaban de Gallo como un hombre fiel y de testimonio. La otra, hermanos, la tarea en el hogar es muy importante para determinar el trabajo en el ministerio de la iglesia. ¿Cómo está nuestra familia? ¿Cómo están nuestros hijos? ¿Estamos pastoreándoles? ¿Estamos enseñándoles la palabra de Dios? ¿Nuestros hijos están sujetos a la autoridad del papá o no? Estas preguntas son muy importantes porque en 1 Timoteo dice, si no sabe gobernar bien su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y la última, hermanos, estas son responsabilidades individuales. La pregunta es, ¿qué voy a hacer para poder cambiar eso? Yo te digo, ora al Señor, comparte tu situación con un hermano que consideres maduro, oren juntos, lee tu Biblia y comienza a obedecer a Dios. ¿Cuáles son los pasos? Ora a Dios, ora al Señor, comparte tu situación con hermanos que consideres maduro, oren juntos, lee tu Biblia y comienza hoy mismo en obedecer al Señor, a obedecer lo que dice su palabra. Hermanos, estos principios son esenciales para todos, ya sea que seas esposo o esposa, soltero o soltera, matrimonio joven o varios años de matrimonio, ya sea que recién hayas entendido el Evangelio. Esto es importante para cada uno de nosotros. Estas son las características de un hombre bíblicamente calificado y es eso lo que nosotros debemos orar como iglesia, porque esa es la manera en la cual la iglesia va a ser una iglesia sana, porque estos hombres, cuando entienden la verdad de Dios, estos hombres van a nutrir a la iglesia con más de la palabra de Dios y van a defender de esas falsas doctrinas que quieren venir a la iglesia. Entonces, hermanos, que la palabra de Dios pueda ser de bendición esta mañana y que cada uno de nosotros podamos crecer. Porque esta tarea no solamente es para el hombre, esta tarea es para todos los hijos de Dios. Esa debe ser nuestra estándar, es querer ser irreprensibles delante de Él. Cuando Pablo exhorta a la iglesia de Corinto, le dice que Él les exhorta porque quieren que cuando venga el Señor encuentren una iglesia irreprensible, una iglesia santa y sin mancha delante de Él. Y la iglesia somos cada uno de nosotros, hombres y mujeres que han entendido el Evangelio y que deciden vivir una vida de obediencia a Él. Así que, hermanos, espero que la palabra sea de bendición y que la podamos meditar en la semana, cuando salgamos de esta reunión, cada uno de nosotros, para ver qué es lo que el Señor nos ha encargado a cada uno. Oremos por este tiempo. Gracias, Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por esta mañana. Te agradecemos, Señor, por tu palabra. Y oramos, Señor, para que seas tú obrando, Señor, en nuestras vidas. Padre, que tu palabra sea fiel, Señor. Ayúdanos, Señor, como iglesia a poder entender estas verdades y a poder crecer, Señor, en ellas. Padre, necesitamos de hombres bíblicamente calificados, de hombres que miren la verdad de Dios y deciden obedecer, Señor. Padre, somos hombres frágiles, hombres débiles, Señor. Tal vez porque no nos habían compartido, tal vez porque no la habíamos entendido. Pero hoy, Señor, en esta mañana nos hablaste, Señor, y nos dijiste cuál es nuestra tarea. Y Padre, necesitamos ser hombres no negligentes, hombres perezosos, sino hombres que se esfuerzan, hombres que se estiran, hombres que buscan obedecer a tu palabra, Señor. Padre, gracias por el rol que nos has dado. Gracias porque entendemos que tú tienes un orden. Tú estableciste un orden bíblico, Señor. Te pedimos que como iglesia podamos crecer en ese orden para no ser una iglesia desordenada, para no ser nosotros personalmente hombres desordenados, mujeres desordenados, esposos desordenados, esposas desordenadas, hijos desordenados, Señor, sino que podamos poner todo en orden como nuestra guía, la palabra de Dios, Señor. Por eso necesitamos de tu palabra día a día y por eso necesitamos escuchar tu palabra día a día
cada momento, para que ella sea la que nos exhorte, nos aliente y nos enseñe, Señor, y poder tener esa sabiduría que proviene de ti, Señor. Gracias, Padre, oramos agradecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.